pero Claro, tiene claro. otro alcance, otra forma. A mí me encanta Cortázar. En lo que pediste que escribiéramos, yo dije, lo que puse, no sé si había que mandarlo o no, yo lo imprimí, lo que habías dicho de la consigna de hacer unas líneas. Yo Buenísimo. puse para el próximo taller Borges, Bioy, pero y siempre Cortázar. Sí, bueno, Bioy es mi preferido, la verdad, de los tres. Tengo una debilidad por Bioy Casares, sí, sí, sí. Me Bueno, gusta mucho su... Tiene un estilo muy personal, Bioy, sí, muy personal. hay unos cuentos con Borges ahí que habían publicado, yo me acuerdo, unos cuentos fantásticos hace mucho tiempo, no sé si Sí, han sería publicado mucho juntos, Bustos de exacto, Domecq. Claro, sí, sí, sí. exacto. Sí, bueno, ¿alguien más quiere opinar? Selva, muchas gracias por el aporte. Igual ahora la vamos a seguir durante toda la Sí, sí, clase. vamos a darles el espacio a todos para que También debatan saludar al doctor las Gabriel posibilidades. Jiménez. ¿Cómo estás, Gabriel? También que ha hecho muy bien los trabajos y el cuento, ¿eh? La Hola, doctora buenas Sil. tardes. ¿Te Yo gustaron comento las hacia el actividades? pasar, no. Sí, comento hacia el pasar que yo me tiré por, obviamente, vi Borges, vi Cortázar, lo más conocido, y vi el otro que no tenía idea quién era, entonces dije, me enfoco a leer este y trato de ver Ah, de Cortés el Barra, claro. desbarra. Sí, ¿Lo entonces, leíste? sí, lo leí, está muy ¿No? bueno, aparte, sí, la prosa que tiene, cómo lleva los personajes y demás, y la historia, ¿no? Que da cuenta también, así que porque los otros más o menos uno lo tiene conocido del secundario y demás, así que Claro, son como lecturas de texto, ¿no? obligatorias, sí. Lecturas Claro, sí. obligadas, que no las disfrutamos tanto quizás en otro contexto. Tenés razón, vos sabés que yo me acuerdo de la secundaria y me daban, leía a Bioy, a Borges, a El Túnel de Ernesto Sábato, ¿no? Y después, pero claro, uno en esa época quizás son muy pocas las personas que por ahí pueden descubrir el placer de la literatura, ¿no? Una cosa es que te lo den y tenés que estudiarlo y de repente no para una materia, y otra cosa ya leer por placer, ¿no? Por el descubrimiento que haces vos, ¿no? Y eso me pasó y me sorprendió a mí mismo. Después, cuando me leí todos los cuentos de Borges, los de Cortázar, los de Bioy, dije, bueno, ¿por qué? Como los que me perdí antes, ¿no? Pero a veces les pasa lo mismo a los escritores, ¿no? Que por ahí no están preparados para escribir una determinada novela a los 20 años, ¿no? A los 25. Después la escriben a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, hay muchos casos, ¿eh? De los 70, la edad no es un obstáculo para escribir, ni mucho menos, ¿no? Siempre se puede empezar y ser un genio, ¿eh? Hay muchas personas que empezaron de grande y se han convertido en grandes escritores y escritoras. Bueno, en el caso, Eduardo Sacheri se hizo muy conocido de grande, más allá de que su libro hicieron películas, pero de grande se hizo, así que nunca es tarde acá. Saramago también, Saramago Saramago también. también, es cierto. Sí, es cierto. También saludamos a la doctora Mónica Samaniego que se unió. ¿Cómo le va, doctora? A ver si la podemos saludar también. Se está conectando. Está conectando. Ahí. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? La saludamos. Estaba muteada, ¿eh? Sí, acá los muteamos a todos, acá no habla nadie. Estamos haciendo un repaso de doctora Samaniego de las actividades. ¿Qué le pareció la última actividad, la de Borges, la de Cortázar? Estaba muteada ahora. Ahora sí. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos, bárbaro. Perfecto. Ah, perfecto. ¿Las actividades cuáles? ¿Las últimas? Sí, la última, la de Cortázar y Borges, que vimos los cuentos. ¿Lo pudo leer? Me gustaron mucho, sí. Pero los anteriores a los que yo hice la devolución. Claro, sí. Sí, fue la... me gustaron mucho realmente. Y la película también, ¿no? La actividad de la película, Los sospechosos de siempre, también la realizó muy bien, me acuerdo, su trabajo. Ah, esa fue, o sea, no es el tipo de película que va a mi gusto. Para nada, la verdad, para nada, pero sí. Pero es un gran trabajo, me acuerdo de su trabajo, fue muy bueno, sí. La vi, la película, me tuvo pendiente hasta el final realmente, pero no es el tipo, no es de mi agrado. Claro, son estilos. Pero en general le gustó, digamos, se pudo aprender un poco de... Sí, realmente sí. También saludamos a la doctora Coronelo, que hablando de esta película también hizo un excelente trabajo. Doctora, ¿cómo le va? La saludamos. Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Todo bien? Estábamos haciendo un repaso de las actividades que les había parecido. ¿Alguna actividad cuál fue la actividad que más les A gustó? mí, a No, mí sí me gustó mucho esa película. No me acordaba, la había visto hace muchos años. Y bueno, es como que me acordaba el final nada más, de cuando él endereza la pierna. claro, es buenísima Me esa parte. acordaba eso. Eso es lo Sí. único que me acordaba que, bueno, le quitaba un poco la gracia a la película, ¿no? Claro, Pero claro, sabes el final. Sí, es como saber el final de un cuento, ¿no? Si ya te acordás el claro, final. ya sabía cómo terminaba. Pero bueno, nada, es muy interesante todo el taller. Yo todavía no logro escribir. Soy una muy buena lectora, evidentemente. Pero el Eh, último cuento que enviaste lo lograste, eso es un cuento. El cuento de terror que habías mandado. sí, lo que pasa que lo tengo que mejorar y la verdad que me siento y digo, ¿qué agrego? Y no se me ocurre qué Por ahí, agregar. Hoy vamos a ver algunos recursos de los cuentos que vamos a leer Ah, para que buenísimo, saques ideas. Así que en buenísimo. una por de ahí en esas, esos casos, sí, como decía Micaela, por ahí en esos casos, que después, si podemos echar más recursos, es pasar a otra historia muchas veces, ¿no? Cuando la historia no cierra y no la podemos arrancar, darnos el tiempo de probar con otra historia, ¿no? Y capaz mientras estamos escribiendo otra historia, tenemos otra perspectiva y se nos van ocurriendo otras ideas para solucionar el cuento con el que teníamos problemas, ¿no? Eh, Mica, ¿qué te parece si arrancamos la clase formalmente? bien, ¿Eh? arrancamos. Eh, Arrancamos con Borges, ¿querés? Sí, arrancamos con, bueno, buenas tardes a todos y todas, muchas gracias por estar. La verdad que nos entusiasmamos con la charla de cada uno y teníamos que hacerlo siempre esto. Vamos a tener Mucho ahora más. la oportunidad, van a tener cada uno de hablar hoy, así que no se vayan. Claro, exacto. Bueno, gracias por estar. Esta es la última clase del taller literario del cuento, que viene al Colegio de Abogados Loma de Zamora. Aprovechamos para agradecer a las autoridades por el espacio, a nuestra presidenta, a la doctora María Victoria Lorences, a la doctora Daniela Greco, creadora de este taller literario, también a la doctora Cristina Crexa, y a la doctora Mónica Alben, del área académica, que nos colaboran con todo, muy agradecidos. Y también al área de prensa, ¿sí? Del CALS, que siempre está difundiendo nuestras actividades. Y yo, en lo personal, quería agradecerte a vos, Micaela, por este acompañamiento. Muchas gracias, has sido una gran compañera, talentosa, así que me alegro de haberte tenido en este taller. Y también aprovecho para agradecer a la doctora Adriana Marizone, que es un nuevo colaborador, así que Adriano, no has hablado hasta ahora, así que prende el audio y charlemos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? No, yo la verdad que estoy encantado, lo disfruté mucho el taller, yo también aprendí de ustedes, y la verdad a mí me encanta. Y en este caso, ¿no? Que hablamos de Cortázar y de Borges, yo vivo a 3 cuadras de la casa donde vivía Cortázar en Banfield cuando era chico. Así Wow. que, sí, solamente hay como una especie de monumento, ¿no? En la esquina hay una pluma, media ¿Se puede vendida. visitar un museo o no? No, no hay museo, nada, porque en solo realidad es la casa donde vivía él de chico, y antes las casas eran como unos terrenos, era calle de tierra en ese momento. Y Sí, sí. construyeron 2 casas, o sea, yo sé a dónde es el No soy tan terreno. joven, no soy tan joven, Adriano, no soy tan joven. Con urbano. Yo tampoco. Pero bueno, yo cuando camino por esas calles pienso que Cortázar también las pisó, entonces es una inspiración para mí. Claro, imagínate, el aire, es como Adroé con Borges, ¿no? Exacto. Exactamente, bueno, y, está la casa de Borges, sí se puede Sí, visitar, es como una sí, especie de sí. museo. Está Sí, ese sí. cerca de la plazoleta de Adrogué, no me acuerdo, en la Sí, municipalidad Yo de exactamente. no he ido, pero sí, es toda una atracción, ¿no? La verdad que sí. Y está Sí, sí. bueno, yo fui. Y sabés que no quería dejar pasar la oportunidad de que hablemos un poquito, antes de que arranque con Borges, de José Esbarra, ¿no? Que mencionaba recién el doctor Jiménez, ¿no? Que le gustó, bueno, por ahí más tradicional la literatura argentina, Borges, Cortázar, bueno, Bioy, bueno, etcétera, ¿no? De José Esbarra, ¿cómo lo descubriste vos? Pues yo no lo conocía tampoco, ¿eh? Yo lo conocí hace poco también. Hola. ¿Se cortó? ¿Lo perdimos? Ahí está, me ¿Lo parece perdimos, que Adrián? Bueno, ahora lo recuperamos, vuelve. a ver si... Hace poco buscando Ahí me está. salió. Ahí Ya habíamos está. perdido. A ver, Ahora sí. Ahí está. ahí está. Sí, ahí.
Bueno. No, hace poco lo descubrí. Estaba buscando cuentos para el otro taller literario que doy con las chicas y encontré el cuento Los Me parece que... Qué lástima ese libro. Sí. Me gustó mucho y a raíz Ahí de va. eso empecé a buscar. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, se entrecorta un poquitito, pero sí. Ah, bueno. No sé qué escucharon, pero bueno, decía que lo conocí hace poco buscando cuentos y me gustó mucho, entonces empecé a buscar, a ver quién había sido, y tuvo una vida bastante turbulenta. Él escribía en Villiquen, en Playboy, tuvo una vida bastante heavy. Decían que también que se había prostituido, se drogaba mucho, murió de SIDA en el 96, y tenía una escritura bastante desgarradora. Pero bueno, justo este cuento Los pterodáctilos es uno de los cuentos de amor más lindos que leí, entonces me sorprendió mucho. Pareció un gran escritor, así que también quiero Sí, seguir. ¿Sabés, Adriano? Estábamos coordinando por WhatsApp y me mandaste a José Barra, dije, no lo tenía, ¿viste? Y lo empecé a buscar, después sí supe que, bueno, es un escritor trunco, ¿no? Porque era un escritor genial, pero a la vez muy sórdido, ¿no? Por el ambiente, ¿no? Y también por su filosofía de vida, y bueno, sería lo que podríamos llamar acá la generación perdida, ¿no? De escritores Claro. argentinos. Murió muy joven, ¿no? Por ahí sería protagonista de la cultura, ¿no? Hay muchos de ellos, hay muchos. Y la hermana, leí que la hermana intentaba que publiquen los cuentos de él y no tenía éxito para nada, los llevaba a todos lados y se los rechazaban en todos lados, y recién ahora están empezando a publicar cosas de él. Claro, buenísimo el descubrimiento, Adriano. Muchas gracias. Y bueno, vamos a arrancar y después seguimos discutiendo sobre cada escritor que nos vamos encontrando en el camino. Bueno, yo voy a arrancar con La casa de Asterión, de Borges, ¿sí? Jorge Luis Borges. El paso de Borges. Que por chat ya les mandé los cuentos que vamos a leer ahora y después les voy a pasar el cuento que va a leer también Adriano, que estamos hablando del autor. Si no lo tienen, para que lo tengan ahora y lo vayan leyendo. Buenísimo, muchas gracias. Dale. Una acotación que por ahí nunca lo aclaramos en el taller es que Borges nunca escribió una novela, Borges, ¿sí? O sea, el día que se encuentren a alguien y le diga, a mí me gustan todas las novelas de Borges, esa persona nunca leyó a Borges, ¿sí? Aclarémoslo. Y después tenemos otro caso en la literatura argentina, que es Sábato, ¿sí? Que Sábato ha escrito novelas, pero no cuentos, ¿sí? Escribió cuentos, pero los quemó, era un loco, quemaba todo, era un obsesivo, ¿no? Pero se dice, bueno, a mí me gustan los cuentos me gusta Sábato, sobre todo los cuentos, no, porque no tiene cuentos Sábato, ¿sí? Una lástima. Bueno, de hecho, la mujer de Sábato, no sé si lo saben, Adriano seguro que lo sabe, porque veo que es un estudioso de la biografía. Lo que sí, mirá lo que me acordé, que le habían hecho una entrevista a Karina Jelinek y le preguntaron ¿Bioy o Casares? Ella dijo Bioy. Es buenísima, esa es buenísima. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo es genial. Claro, de la esposa de Sábato, que salvó del fuego porque era un piromaníaco literario, Sábato, ¿no? Además de ser un genio literario. Lo sacó del fuego, de las llamas. La novela, que es una de las novelas más importantes de la literatura argentina, y para muchos es la mejor, que es Sobre héroes y tumbas, ¿sí? Una de las mejores novelas de la literatura argentina, y estuvo a poco de ser quemada si no intervenía Matilde, creo que es Matilde la mujer. Matilde, ¿no? Sí, Matilde. Siempre así que detrás ahí tiene. del hombre hay una gran mujer, así que ténganlo en cuenta. Buena acotación, Así que es cierto, la verdad que sí. Bueno, vamos a arrancar con La casa de Asterión de Borges. Tiene una frase que sirve de introducción y dice, y la reina dio a luz un hijo, que se llamó Asterión, ¿sí? Que es una cita de Apolodoro. Apolodoro era un estudiante griego, pero está en disputa la autoría de esta obra, que es la Biblioteca Mitológica, ¿sí? Un tratado de mitología, pero si ustedes lo buscan van a ver que de Apolodoro no se sabe quién es, ¿sí? Algunos dicen que era un estudiante de Atenas, ¿sí? Y por eso también lo pueden encontrar como el falso Apolodoro, ¿sí? La biblioteca del falso Apolodoro. Acá, ya de movida, Borges nos impone su erudición, ¿no? Porque nos obliga, bueno, a repasar la literatura griega, la mitología griega y los clásicos, ¿no? Nos obliga a eso. Que uno a veces se los olvida, ¿no? Pero, ¿por qué es tanto la mitología griega? Está todo tan conectado que es demasiado, ¿sí? Por eso, si te agarra desprevenido este cuento,
y al final te sorprende, pero si no, si la tenés clara con mitología griega, no te va a sorprender demasiado. Pero de todas formas, yo antes de leerlo también lo importante de este cuento es la perspectiva, ¿no? La perspectiva que nos da con el punto de vista. Bueno, pero eso lo vamos a ver al final que termine de leer el cuento. Y lo que quería decirles respecto a lo que charlábamos con Selva, por mail y ahora por Zoom, es, bueno, esta introducción, ¿no? Y la reina dio a luz a un hijo que se llamó Asterión. ¿Y saben quién fue esa reina? Esa reina fue Pasífae, ¿sí? Pasífae era la reina de Creta. Creta es una isla en Grecia, ¿no? Entonces, Pasífae estaba casada con Minos, ¿sí? El rey Minos de Creta. Y a su vez, Minos era hijo de Zeus, el dios máximo de la mitología griega, ¿sí? Entonces, Minos quería ser rey de Creta, pero ¿qué pasa? Tenía dos hermanos más, que eran Sarpedón y Radamantis, ¿sí? Tuvieron 3 hijos, que después fueron los jueces del inframundo, ¿sí? Después que murió Minos. Era Minos y Radamantis, eran en el tribunal del infierno. Así que eso también se ve, hablando un poco de la literatura italiana, de Dante Alighieri, ¿sí? En la Divina Comedia. Hay un pasaje donde se encuentra el narrador con el rey Minos. Bueno, el rey Minos era hijo de Zeus. Y acá hay un dato importante. Zeus era un picaflor, ¿sí? Le gustaban todas las mujeres y no se le podía decir que no, ¿no? Era un dios. O se las ideaba, o se disfrazaba de cualquier cosa, de animales, de cualquier cosa. Bueno, ¿qué pasó? Vio un día a una princesa fenicia, ¿sí? En la playa. Entonces estaba en el cielo, bueno, la vio, le gustó, ¿y qué hizo? Se transformó en toro. Se transformó en toro, y en esa época, bueno, los toros había como una religión con los toros, ¿viste? Porque viene de la cultura, de la civilización minoica, ¿sí? Que es la originaria de Grecia. Venía a ser como los griegos antiguos, ¿sí? La civilización minoica. Y está muy relacionado con los toros. Entonces, Zeus se disfrazó de toro, un toro blanco, magnífico, y que lo han usado mucho en la representación de obras, ¿sí? De obras pictóricas. Es un tema bastante representado. Y claro, se la raptó, ¿no? La raptó y tuvieron los hijos. Y esta princesa fenicia, ¿saben cómo se llama? Se llama Europa, ¿sí? Por eso el continente europeo toma su nombre de esta princesa fenicia Europa. Y esto se lo quería mostrar para que vean cómo arranca esto. Pues esto arrancó y la reina dio a luz a un hijo, ¿no? ¿Vieron todos los datos que tiramos de mitología? Es con una sola frasecita, ¿no? Así que mirá qué fácil es perderse. Bueno, si estamos hablando de Asterión, de Pasífae, de la reina. Bueno, entonces Minos quería ser rey de Creta, ¿no? Quería ser rey de Creta. Entonces pidió ayuda a Poseidón, ¿sí? Y le dijo, bueno, si vos, Poseidón le dijo, sí, yo te ayudo a ser el rey de Creta, pero con una condición. Vas a tener que sacrificar cualquier cosa que yo saque del mar, ¿no? Entonces dijo, bueno, no hay problema. Bien, se convirtió en el rey de Creta, Minos, tuvo un reinado fructífero, y cuando llegó el momento de pagar, Poseidón sacó, ahí vienen que sacó, un toro. Volvemos con el toro, ¿sí? Volvemos con el toro, que ya arrancó con Zeus. Y le dijo, bueno, sacrificalo en mi honor. Y entonces lo vio tan magnífico al toro, Minos, que no lo sacrificó. Y Poseidón, para vengarse por haberlo traicionado, ¿qué hizo? Hizo que la mujer del rey Minos, la reina Pasífae, esta reina que menciona Borges, y la reina dio a luz a un hijo que se llama Asterión, se enamorara del toro, ¿sí? Entonces, claro, fíjense el conflicto, ¿no? Y la reina, vuelta loca, para poder unirse con este toro, le pidió ayuda a Dédalo, que Dédalo era un gran inventor griego, para que le fabricase una vaca de madera, ¿sí? Y así poder aparearse con el toro. Bueno, es una situación bastante insólita, cosas que se dan en la mitología, que se encuentran en la mitología griega, ¿no? Sí, en la mitología bueno, y eso, son todos familiares, van a ver, son todos parientes, más o menos, así que es verdad. Por eso me pareció muy interesante todo el contexto que rodea el cuento, ¿no? Para ver la potencia que tiene, ¿no? Estábamos hablando de, bueno, ya se unió con el toro, ¿no? Listo. Se unió con el toro, ¿qué pasó? Ese toro, bueno, era muy violento, así que lo encerraron en el laberinto, ¿sí? Lo encerraron en el laberinto. ¿Qué pasó? Cada tantos años, no se pone muy de acuerdo, acá Borges dice que era cada 9 años o 7 años,
que Atenas tenía que enviarle un sacrificio, un tributo, ¿sí? Porque estaban puestos una especie de vasallaje que tenía Atenas, Creta sobre Atenas, ¿no? Entonces tenía que mandarle cada tanto tiempo comida al Minotauro, ¿no? Sí, un sacrificio, jóvenes de Atenas. Entonces, ¿qué pasó? El rey de Atenas en esa época era Egeo, ¿sí? Que tenía un hijo que se llamaba Teseo. Y Teseo dijo, bueno, vamos a terminar con esto de una vez, yo voy a ir, me voy a infiltrar y voy a matar al Minotauro. ¿Sí? Bueno, entonces fue, dijo, sí, bárbaro. Y le prometió, estos son detalles también interesantes de la mitología griega, que Teseo le promete a su padre, Egeo, que si derrota al Minotauro, va a volver con las velas blancas del barco. Porque las velas siempre iban con un color negro, porque era de duelo, porque nadie volvía del Minotauro. Bueno, y cuando Teseo mata al Minotauro, vuelve a su patria y se olvida de cambiar las velas negras por las blancas. Entonces el padre, cuando ve eso desde lejos, se suicida, ¿no? Se suicida arrojándose al mar. Y desde entonces ese mar se llama el mar Egeo. Así que fíjense en la influencia que tiene nuestra civilización occidental, ¿no? Muy interesante. Bueno, arrancamos entonces ya con esta introducción, me falta lo más importante, que es que cómo llega a matarlo, ¿no? Que es Ariadna. Como decía Micaela, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿no? La Y historia Ariadna lo se... verifica, los hechos históricos lo verifican. Chicas, ténganlo en cuenta. y en ese sentido, Ariadna lo ayuda, se enamora de Teseo, le da el famoso hilo de Ariadna, ¿sí? Y con ese hilo Teseo entra al laberinto y de regreso no hace más que tiene que desandar el camino y listo, ¿no? Es salir del laberinto. Bueno, vamos a leer el cuento. Sé que me acusan de soberbia, y tal vez de misantropía, y tal vez de locura. Tales acusaciones, que yo castigaría a su debido tiempo, son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí, ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo, hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. ¿Vieron? Acá estamos, cómo utiliza Borges el contexto mitológico. ¿Vieron que yo dije que lo encerraron al Minotauro? Bueno, esa es la mitología tradicional, que el Minotauro lo encerraron en el laberinto. Y acá Borges, la novedad que introduce con este punto de vista, contado en primera persona, es que él no es un preso, ¿sí? Él puede salir cuando quiera. Eso es una novedad muy, muy interesante que de alguna manera le da más, lo humaniza, ¿no? En general todo el cuento sirve para humanizar a un monstruo de la literatura, ¿no? Eso es muy, muy importante para poder generar historias, ¿sí? Fíjense que si Borges hubiese sido fiel a la mitología, no tendría sentido, ¿no? Porque es un monstruo que no piensa, ¿no? Y acá vemos un monstruo que escribe y está narrando algo, ¿no? Esa es la novedad. Bueno, nos habíamos quedado en que otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada. Añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe. Caras desconocidas y aplanadas, como en la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba. Unos se encaramaban al estilobato del templo de las hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre. ¿Vieron? No en vano fue una reina mi madre. Acá tenemos la referencia a Pacify. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. ¿Sí? Acá vemos que a pesar de todo, sigue teniendo su impronta real, ¿no? La realeza. Y acá una cosa interesante que sepan, porque Borges siempre habla de laberintos, es cuando dice el templo de las hachas, ¿no? Y al laberinto se lo llama
el templo de la doble hacha, ¿sí? El templo de la doble hacha, eso es lo que quiere decir la traducción de griego, el templo de la doble hacha, por una cuestión que era un simbolismo religioso de la cultura minoica, la doble hacha, ¿sí? Que son dos hachas, ¿sí? Invertidas. El hecho es que soy único, sigue narrando el Minotauro. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro, porque las noches y los días son largos. Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo, mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente. A veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos. Pero de tantos juegos, el que prefiero es el de otro Asterión. ¿Sí? Y de todos los juegos, el que prefiero es el del otro Asterión. Acá también podemos ver el juego de los dobles, ¿no? Que también le gustaba a Borges. Borges tenía algunos cuentos de que hay un doble muy interesante. Finjo que viene a visitarme. Esto es muy importante cuando empieza a hablar del otro, ¿sí? Del doble. Otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo, ahora volvemos a la encrucijada anterior. O, ahora desembocamos en otro patio. O, bien decía yo que te gustaría la canaleta. O, ahora verás una cisterna que se llenó de arena. O, ya verás cómo el sótano se bifurca. ¿Le suena, no? Borges hablando otra vez de bifurcación, ¿no? Tal cual. Es un cuento muy breve, pero tiene muchos datos del universo borgiano. Sigo. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. No solo he imaginado esos juegos, también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces, cualquier lugar es otro lugar. Acá vemos lo que se repite, dice, todas las partes de la casa están muchas veces. ¿Sí? La repetición infinita, ¿no? Que también se ve en Bioy Casares, que le gusta Bioy Casares, con la invención de Morel. No sé si saben, yo me he visto muchas entrevistas a Bioy Casares y sé que una circunstancia que repite mucho es que cómo se le ocurrió la idea para la invención de Morel, ¿no? Y él dice que estaba un día en una casa y vio un espejo, ¿no? Y vio su imagen reflejada infinitamente en ese espejo, ¿sí? Y ahí se le ocurrió la idea de poder hacer una vida inmortal como es la del personaje, la invención de Morel, la del Dr. Morel. Bueno, nos falta la última página del cuento. Y ya terminamos. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son 14, son infinitos, los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo. Mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe, polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son 14. Son infinitos, los mares y los templos. Todo está muchas veces, 14 veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba, el intrincado sol. Abajo, Asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el sol, y la enorme casa, pero ya no me acuerdo. Cada 9 años entran a la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me desangrente las manos. Donde cayeron quedan, y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría mi Redentor. Fíjense qué palabra tan importante que utiliza Borges, ¿no? Redentor. Que el personaje está esperando la redención, ¿sí? Que tiene mucho que ver con la liberación, ¿no? Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor, y al fin se levantará sobre el polvo.
Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor?, me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Ariadna?, dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Fin. Bueno, a ver, vamos a arrancar. ¿Qué les pareció? ¿Algún comentario? Así tomo un poquito de agua. Mientras toma agua, Isaac, yo lo que estuve, cuando lo leía el cuento y ahora lo volvemos a releer, que hay varios recursos que podemos sacar, que acá nos hablaba Silvina, de a veces de no sabemos, bueno, acá vamos, lo que hicimos en el taller, lo que tratamos o intentamos, es de que ustedes puedan sacar herramientas y recursos para los cuentos, para lo que ustedes quieran escribir. Y yo veo acá, como hablaba Isaac, humanizar algo que no es humano. Acá estaba humanizando un monstruo que estaba escribiendo, que estaba razonando, que estaba pensando. Y humanizar también podemos humanizar lo que querramos, un animal, un objeto. Ahí tenemos un recurso, me parece muy rico, para, bueno, la imaginación después siga su curso. Esto de humanizar algo que no es humano, valga la redundancia. Y otro recurso que también utilizaba mucho Borges, esto del doble, del otro, que lo reitera y lo repite en varios cuentos, que también es otro recurso, que creo que también es para destacar de este cuento. Ustedes... Escuchando a Micaela se me ocurren ideas del cuento que acabamos de leer, ¿no? Porque una parte importante es, como dice Micaela, el personaje, ¿no?, que está narrando, la humanización del monstruo, ¿no? Y está narrado en primera persona. Por eso siempre piensen qué tipo de narrador puede ser más potente para la historia, ¿no? No es necesario que se escriban todo el cuento en primera persona, segunda, tercera, porque si no es un desgaste intelectual muy grande, ¿no? Nos terminamos aburriendo, ¿no? Sería un trabajo casi de oficina, ¿no? Así que, al menos el primer párrafo, ¿no? A ver, para captar el tono. El tono es muy importante. El tono que le queremos dar a los cuentos es muy importante. No es lo mismo un lenguaje que pasa en un country que un lenguaje que pasa en un barrio popular, ¿sí? Es otro el lenguaje que tenemos que usar. De los personajes estoy hablando, de los personajes. Porque otra cosa que se... de que él está en primera persona, de que el monstruo habla a él, no es que en tercera persona, no, porque el monstruo pensó tal cosa y le estaba pensando, no es lo mismo. Es un gran acierto. Es un gran acierto porque le da vida, junta a los 12 narradores. Junta al narrador de la historia y al narrador que es el personaje mismo. Eso es, como decía Cortázar, esto lo decía Cortázar. Esa es la ventaja de la narración en primera persona, ¿sí? Que permite unir a los dos personajes. Al escritor, ¿sí?, que en realidad no es el escritor del personaje, sino el narrador, ¿sí? Y después el personaje que está narrando, que en este caso sería el Minotauro. Esa parte es muy interesante. Y otra parte interesante que sirve como un toque emotivo es cuando dice, estoy aguardando a mi Redentor, ¿no? Estoy aguardando a mi Redentor, ¿sí? Vemos el lado sentimental, ¿no?, del Minotauro. El lado humano, como mencionaba Micaela, y él lo está esperando con ansia para que lo libere. O sea que la muerte del Minotauro cambia todo el mito, ¿no? No es el héroe, ¿no?, el arquetipo del héroe, encarnado en este caso en Teseo, y nos hace querer al Minotauro, ¿no? Porque vemos todo lo que pasa, su cotidianidad, ¿no?, la vida diaria en un laberinto. Eso es una innovación. Perspectiva, es ver no del lado del héroe, sino que del derrotado. Eso pasa con la historia, depende de quién lo relata, cómo lo vemos, y de un recurso que es una mitología, escribieron un cuento. Y eso también, reversionar el cuento también sería. ¿Qué hay detrás de ese mito, o de ese cuento, o de esa leyenda? Eso también es... Exactamente. Lo que decía Micaela también se me ocurrió una idea, otro recuerdo de los personajes, de la perspectiva, ¿no?, del punto de vista. Hay libros, por ejemplo, que cuentan, bueno, la historia desde el punto de vista del villano, ¿no?, de grandes clásicos de la literatura, ¿no? Pues imagínense, no sé, una historia narrada por Frankenstein, ¿no?, que sería el monstruo, ¿no?, aunque Frankenstein es el médico que creó al monstruo. El monstruo en sí no tiene nombre.
Pero sí, es muy importante eso. Y después, otro dato a destacar, fíjense con qué rapidez Borges, sobre el final, si pueden ver el final del cuento, cuando dice el sol de la mañana, revelarán la espada de bronce. Ahí ya no es el Minotauro, ni cuenta la historia. El Minotauro ya está muerto. Claro. El que vuelve a contar la historia ahí es Borges, ¿sí? O el narrador usado por Borges, ¿no? Pues esto es otra cosa. Siempre hay que separar el escritor del narrador. Si yo estoy narrando un libro, una historia, y ese personaje hace algo malo, no significa que yo como escritor o como escritora estoy de acuerdo con lo que hace el personaje. Por esto les pasa a muchos escritores que incluso llegan a ser censurados, ¿no? Por ejemplo, un personaje que mata a un perro, o tortura a un perro. No es el escritor que está en contra de los animales, ¿no? Es ficción, tengan en cuenta. Claro. Y sin embargo, por ejemplo, esto se ve claro en las historias de libros de asesinos también, ¿no? No es que el escritor sea un asesino, un perverso. Bueno, pasa con Lolita, ¿no? El famoso libro, ¿no? Que lo metieron preso. Sí. Vamos a ir preso. El editor no lo quería publicar porque dice, vamos a ir preso. También son libros terribles, ya sabemos todo, pero a nivel literario es buenísimo porque es otra literatura, eso también es importante tenerlo en cuenta. O sea, ¿qué tipo de literatura queremos hacer? Así que si nos seduce esas ideas, meternos con temas fuertes, bueno, hay que ir por eso y no hay que sentir, digamos, ¿no? Los obstáculos, ¿no? O el que dirá, ¿sí? O la moral, porque el escritor o escritores, por eso todos los escritores generalmente sufren en algún momento de censura, ¿no? En muchos países. Así que, para aclarar eso, y el cambio, ¿no? El cambio que da Borges con la voz. El sol de la mañana reverberó la espada de bronce, ya no quedaba ni un vestigio de sangre. Ahí ya es el narrador elegido por Borges. Tercera persona ya sería ahí. ¿Sí? Pasamos de la primera persona, el Minotauro, a la tercera, que son dos palabritas, ¿no? Son dos palabritas, dos líneas. ¿Sí? Después tenemos el diálogo, en el que aparece Teseo, ¿no? Y también el diálogo, esto es muy importante, que lo hemos visto, que los diálogos tienen que ser funcionales a la historia. Los diálogos tienen que ser funcionales a la historia. Tienen que servir para potenciar. En un cuento tiene que ser más funcional el diálogo, porque en una novela, al ser más extenso, bueno, podemos poner diálogos infinitos y... Pero también, en la novela también, podés darte el lujo de que sean, bueno, el diálogo superfluo, pero si no, la historia no avanza. Bueno, ha pasado, no sé si les ha pasado leer novelas que parece que no avanzan, que es todo un relato de hechos, en realidad. Claro, los diálogos tienen que ser funcionales a la historia para avanzar, ¿sí? No es hola, ¿cómo estás? ¿Vos qué hiciste hoy? No, cada diálogo sirve para avanzar la historia. Y acá tenemos la prueba de Borges, ¿no? Porque no es un diálogo, dice, no, hola Ariana, tenés algo en el pelo, ¿no? No, o estás bien, ¿no? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? No. Le dijo, ¿lo creerás, Adriana? Dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Y está muy vinculado con la redención que esperaba el Minotauro, ¿no? Entonces no es al azar, no es gratuito el diálogo de Borges, ¿sí? Para eso hay que tenerlo en cuenta los diálogos. Siempre los diálogos, utilícenlos, no le tengan miedo a los diálogos, ¿sí? Yo sé que cuesta poner la línea, ¿no? Las líneas que hay que separar, que parecen un jeroglífico, pero una vez que se acostumbra y lo leen, ya va a ser para eso además están los editores, ¿no? Si uno va a publicar un libro, te ayudan con eso. Pero es importante saberlo uno, ¿no? Sí. Para que el otro lo hace, si te lo hacen en tu libro, en tu cuento, sepas que no seas así, ¿no? Eso también es importante. Bueno, Micaela, yo ya terminé. Te paso la palabra, muchas gracias. Si no hay otra pregunta, pues bueno, volvemos después a las preguntas, después al terminar, que seguro hay varias. Y siguiendo con esto, y siguiendo la línea de Borges, que nos dice el jardín de senderos que se bifurcan, miren qué importante, con esa palabra bifurcan ya lo tenemos localizado a Borges, con una sola palabra. Ese es el estilo que tenía él, y que eso es lo bueno de estos autores, que tienen su propio estilo y su impronta. Y de la mitología nos vamos a algo un poquito más no sé si actual, atemporal, pero algo más tranquilo, que es de alguien que está leyendo una novela, pero no sabemos qué va a pasar. Así que ahí lo vamos a leer, a Julio Cortázar, con la continuidad de los parques. Vamos de un jardín a un parque. Hoy estamos floridos, así que vamos a seguir con la lectura. Continuidad de los parques. Julio Cortázar. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes.
Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de parcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta, que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo. Dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer. Primero, una sala azul. Después, una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, y la cabeza del hombre en el sillón, leyendo una novela. Julio Cortázar, Continuidad de los Parques. Si ustedes tienen ahí el cuento, van a ver que está separado en 2 párrafos grandes, ¿no? El primer párrafo y el segundo. Y acá hay otro recurso también. Estaban preguntando y que decía, acá hay otro recurso de Cortázar que ahora lo vamos a ver. ¿Y por qué trajimos este cuento con Isaac? ¿Por qué pensamos de traer todo esto hoy, esta última clase? Porque ambos, tanto Borges como Cortázar, utilizan recursos y cuestiones que hemos hablado en otras clases también, si han prestado atención y si han estado.
¿Qué pasa acá en el cuento, ustedes? ¿Qué interpretaron? Me encantaría, y nos encantaría saber con Isaac, ¿qué sucedió acá? ¿Quién está leyendo? ¿Qué está leyendo? ¿Qué pasó? Hubo algo ahí que nos deja un poco como... Yo sentía que cuando leemos el cuento, Cortázar se está riendo de nosotros, se está riendo del lector. Porque dice, acá hay hay una apariencia de algo al principio del cuento, y después, me voy a ir corriendo porque el sol me está... Y hay otra cuestión, en el segundo párrafo, que nos cambia totalmente el paradigma del cuento. Nosotros cuando empezamos a leer, ¿qué estamos leyendo? Un señor que está sentado en un sillón, y tengan esto en cuenta que él reitera varias veces, sutilmente, que está en un sillón con el respaldo alto de terciopelo verde. Entonces estamos a leer y decir, bueno, está leyendo una novela, y el lector, o lo que me pasó a mí, es que, bueno, nos va a contar qué va a pasar en ese cuento que está leyendo el lector, y decimos, ¿qué tendrá que ver? Es medio aburrido parece, esto es algo más de lo normal, más de lo cotidiano que hemos leído. Y a medida, y en forma muy sutil, sin grandes sobresaltos, la novela que está leyendo se transforma en que él es el que está leyendo, o es parte de la novela que está leyendo. Creo que ahí es el recurso y la magia que tiene Cortázar. Si vamos analizando, que uno lo lee, dice, bueno, hay una primera parte que es el primer cuento, que sería la primera ficción, que es un señor, un lector, leyendo una novela. Y cuando... Eso sería la historia aparente, ¿sí? La famosa... Y saca, presta atención, ¿bien? A las clases. Claro, la historia aparente, la que arranca y no sabemos, bueno, nos introduce la historia, esa es la historia aparente, y después vemos, bueno, acá no va a pasar nada. Y después, pum, la historia oculta que emerge, nos sorprende y le da un sentido a la historia, ¿no? Esto pasa en las películas también, en las novelas, en todo tipo de recursos. A mí yo siento que la historia aparente pasa a ser la historia oculta al final, y que la historia oculta va a pasar a ser la principal, porque yo no sé, y no sé ustedes, para mí nos deja que el lector es parte de la novela, y que es un cuento, y que continúa, es una continuidad justamente de las ficciones. Perdón, y también sería como algo a tomar en cuenta cuando pareciera que esa persona que lee el cuento va dejando su vida preparada, está resolviendo cuestiones con el mayordomo, las cuestiones con el apoderado y demás. Pareciera que sabe que le va a pasar algo. Es como, hay confusos que se dan. Bueno, es que eso es lo que, con un cuento tan cortito que nos lleva una carilla y media, las interpretaciones y lo que el lector llega a diferentes finales sobre este cuento. Eso es por ahí lo que nos da Cortázar, ¿no? De los grandes genios, que tenemos múltiples significados de las historias, ¿no? Lo que yo charlaba un día con la doctora Samaniego por mail, es que una cosa es los múltiples o casi infinitos, ¿no? Significados que pueden tener los cuentos. Y otra cosa es la historia aparente y la historia oculta, que es más superficial, ¿no? Es como más evidente. Después el significado político, social, psicológico, etcétera, que queramos dar, bueno, eso sirve para enriquecer al lector, ¿no? Como en este caso, la doctora Mangia, que decía, bueno, a mí me pareció esto, y parece como que se está despidiendo, ¿no? El tipo sabe que le va a pasar. Son todos detalles que tienen que ver con la buena literatura, ¿no? Y que que quizás con pasó esto disculpe, que quizás pasó lo mismo como veíamos en su momento con Casa Tomada y las interpretaciones políticas del cuento, más allá de lo que él quería decir con el cuento. Creo que también es la interpretación de cada uno y el observador, que es cada uno, y con justamente Casa Tomada es algo político, y quizás él no lo quiso hacer con un tinte político, o sí, y ahí nos deja a nosotros para dejar pensando. Claro, eso hace referencia a una tarea que hicimos en el taller del año pasado. Este año no sé si lo hicimos eso, lo de Cortázar, pero después en todo caso se los mando ahora cuando terminemos la charla, para los que no lo vieron. Claro, los dos talleres. Claro, los dos talleres, sirvió mucho, ¿no? Porque una cosa es el significado, otra cosa es la historia aparente y la historia oculta es algo técnico.
¿sí? Es algo técnico que nos sirve a nosotros para escribir un cuento, ¿sí? Por eso cuando queremos escribir un cuento, tenemos que siempre investigar y estudiar cómo se produjo esa historia. Porque el resultado que ve el público es, uy, qué buena película, pero nadie se pone a estudiar, como el caso de Sexto Sentido, ¿no? Eso sí lo hicimos en el taller. Sí. Esa es la de Sexto Sentido, ¿no? Bueno, claro, qué sorpresa, pero bueno, ponete a pensar por qué te sorprendió, ¿no? Si sos escritor o escritora o querés crear un guión o todo tipo de historia, ¿no? Si no, no, pero te sirve y así se puede entender copiando la estructura, más que copiando, emulando, ¿no? Emulando las estructuras. Eso. Bueno, y esto de las estructuras es importante, como decía Isaac en Borges, que el Minotauro hablaba en primera persona, y eso es la importancia que le dio. Y acá en este cuento de Cortázar está dividido en 2 párrafos, y 2 párrafos grandes, pero el primer párrafo nos cuenta la primera parte de la historia, que un señor se sienta a leer un cuento cómodamente en su sillón, que hasta nos da la alusión de que es su sillón favorito, porque dice que lo acaricia el terciopelo verde, como que está cómodo, está bien puesto para leer ese libro. Y el segundo párrafo, ya ahí nos va dando la otra historia, la historia que él está leyendo, de un amante, de una mujer y un hombre que van a perpetrar un hecho delictivo, si podríamos llamarlo así, y eso es la segunda parte, y sin embargo, en la última parte del cuento se fusionan estas 2 historias, y se hacen una, y nos hace pensar, si lo analizamos, cuál es la ficción y cuál es la realidad, o si ambos es un cuento o no hay realidad y es ficción. Por eso decía que Cortázar creo que se ríe, hasta se burla del lector diciendo, bueno, vieron que no era un cuento uno más de que alguien que está leyendo una novela. Creo que acá hay un recurso que se puede utilizar en varias cosas, que también lo hablamos en la clase anterior, del cuento que leyó Isaac, cuando el recurso del sueño, del que el personaje principal tiene un sueño. Claro, del cuento de Liliana Hecker, que era muy largo, pero servía para mostrar la tensión, ¿no? Que los cuentos también pueden servir para mostrar una tensión muy importante de una familia. Ahí la doctora Coronelo, Sí. levantó la mano. Sí, quería hacer un comentario porque, bueno, lo aprendí acá y lo identifiqué muy rápido. El tema de cuando habla del sillón de terciopelo verde que acaricia el terciopelo verde, la primera vez que lo leí me llamó la atención ese dato y no sé, lo relaciono, no sé si está bien, que es lo que, bueno, después cierra el círculo, ¿no? Con el arma de Chekhov, ¿no? No tiene como una relación que él haya introdujo ese dato en ese momento. Con Sí, exacto, sí. Es una observación muy buena, sí, es así. Claro, porque está el sillón al principio y después vuelve a aparecer. ¿Sí? Es como un metacuento, ¿no? Un cuento dentro de otro cuento. Ahí está. Sí. Gabriel, Sí. ¿quiere también comentar algo? Gabriel. Sí, un poco en consonancia con lo que decías vos, ¿no? Y tomando un poco de la tesis que nos da Piglia, de estas 2 historias que por ahí parecen tan distintas al principio y que después se unifican. Digo, Piglia decía algo parecido, no es esto, pero decía como que en un cuento siempre iba a haber 2 historias que se van a contar de un modo distinto y después la causalidad es lo que va a definir, y eso se ve claramente acá en este cuento, que en el final no cierra todos los detalles que fue dejando a lo largo de la redacción, así que... Exacto, sí, es un comentario muy atinado y también me alegra tanto Gabriel como Silvina que puedan, en general, ¿no? Que a partir de los textos que uno da, que puedan aprender y después verlos en acción, ¿no? Y en los grandes escritores, porque estamos hablando de pesos pesados, ¿no? Digamos, por el buceo, de grandes de la literatura, ¿no? Esto hace bueno, que quizás lo leyeron estos cuentos que leímos hoy, pero quizás analizándolos los disfrutamos de otra manera. Se redescubren estos autores. Como muchos decían, lo leímos en el colegio, o en el secundario, o en cuestiones más actuales. Bueno, ¿por qué es Borges? Voy a leer de Borges o de Cortázar. Sin embargo, cuando se leen desde este análisis, se disfrutan y se pueden observar los recursos y
creatividad, y por algo de Borges, por un lado, y Cortázar, redescubrimos a los escritores. Lo que decía Isaac también de Borges, también ha escrito poemas, no es muy conocido por sus poesías, pero también ha escrito, así que a alguien que le diga, leí poemas de Borges, está en lo cierto y no le está mintiendo. También pueden descubrir a Borges desde ese lado de la poesía, porque también ha escrito, aunque bueno, también es particular, él ha sido particular en toda su vida, pero también es parte de redescubrir a estos autores desde otra perspectiva, no como el Minotauro, desde otra perspectiva, poder disfrutarlos. Que hemos leído varios en este taller de Borges, de Cortázar, el año pasado también, porque nunca dejamos de redescubrir toda la literatura que tenemos, que encima son acá de Zona Sur, los tenemos re cerquita. Buenísimo, Mica. ¿Qué te parece si le damos la palabra ahora al doctor Marisone, a Adriano, para que pueda leer su cuento, el cuento que postuló, ¿no? Estamos primero Borges, Cortázar, después vamos a votar de cuál nos gustó más, ¿no? Ahora voy a pasar el cuento en PDF también para que lo tengan, y van a votar a Cortázar, me imagino. Un dato interesante que aporta Adriano es salirse un poco de lo tradicional también, ¿no? Pues Cortázar, Borges son geniales y se siguen, son clásicos, ya los clásicos son clásicos porque se puede aprender de ellos y siempre y acá se tengo está... de conocer gente nueva también, o para nosotros que sean autores nuevos. Que eso, Claro, exactamente, salir un poco de la eso. biblioteca. Claro, descubrir otra literatura que es muy distinta, ¿no? Porque Borges ya vemos que es la biblioteca, fíjese en toda la traducción que hicimos mitológica para poder sacarle todo el jugo al cuento, ¿no? Para poder disfrutarlo mejor. Y después el Cortázar también aparte. Y una cosa también que hicimos el año pasado fue lo de Borges. Bueno, en la última clase vos hablaste también, Mica, de Boedo versus Florida, ¿no? Sí. Que era Borges, la biblioteca, ¿no? La Eurovisión, y por el otro lado teníamos al escritor del Jorobadito, ¿sí? De Roberto Roberto Dahl, sí. Roberto Dahl, que murió un 26 de abril, justo el día de mi cumpleaños. Y no sabe esa coincidencia con Roberto Dahl, 26 de abril. Bueno, murió muy hablando joven. vos que tenés a Roberto Dahl, después que hable, que haga su idea, su cuento, Adriano, vamos a decir algo actual que tiene en relación con Roberto Dahl, así que le dejo ahí los puntos suspensivos, porque después vamos a comentar algo que es algo nuevo o no, ahora después ustedes me lo van a... Y también muy admirado, muy admirado Roberto Dahl por Cortázar, por ejemplo, ¿sí? Muy admirado, sí, sí, sí. Era el archienemigo de Borges, por supuesto, por su forma de literatura. La antítesis, ¿no? La antítesis. Bueno, Adriano, te pasamos la palabra, muchas gracias. Bueno, va a ser un placer. Gracias. Ya vemos que tenemos muchos buenos escritores nosotros, muy zarpados, tanto Cortázar como Borges, dos escritores increíbles, los cuentos, los dos, y son los dos bastante místicos, tanto Cortázar como Borges, tienen una parte muy mística. Incluso Borges hace un poema sobre Li Qing, sobre un libro chino de hace muchísimos años. Estudió ese libro, y también se me ocurría que en el cuento, cuando él habla de la redención, que para él la muerte iba a ser la redención, como la vida después de la muerte, ¿no? Y Borges también estudió el Bardo Tol, que es el libro tibetano de los muertos. Así que me parece que eso tiene mucha relación, ¿no? A mí es como asociación libre, esas cosas me disparan y se me ocurren esas cuestiones. Y Cortázar tiene un cuento que se llama Los Axolots, que era una especie, iba a un zoológico a visitar una pecera, y los axolots eran como una sola vez, y no pudo ir más porque la mirada de esos animales, él sentía como que estaban atrapados adentro de la pecera, y él se podía llegar a ir a esos mundos. Bueno, los dos son muy místicos. Así que bueno, algo de eso en la inspiración deben tener. Incluso Borges, ¿no? que parece tan racional, evidentemente hay un costado muy místico que tienen. Pero bueno, voy a arrancar con los pterodáctilos, ya que estuvimos en los parques, estuvimos en el laberinto del Minotauro. Yo voy a ir un poquito más atrás y voy a ir a los tiempos jurásicos. Así que voy a leer los pterodáctilos,
de José Barra. En la era más estrambótica de la Tierra, los pterodáctilos fueron los únicos seres capaces de construir parejas absolutamente fieles. En el caso de que muriese uno de los integrantes, el otro no formaba una nueva unión. Si el pterodáctilo sobrevivía, dedicaba el resto de su existencia a deambular por los sitios frecuentados por su pterodáctilo, sin comer ni beber, sin ir en búsqueda de otra compañera. Poco a poco iba debilitándose hasta que moría, preferiblemente en el exacto lugar en el que había caído su pterodáctila. Ella lo ama. Volar hambrientos pero juntos le parece una fascinante aventura. Ama su coraje, ama la paciencia de su vuelo sobre los volcanes. Lo considera un valiente. Ella lo ama. Ama que se olvide de comer por atrapar una piedra azul. Hay otros pterodáctilos, pero ninguno tiene su estrafalaria manera de planear. Ella lo ama. Desde el día en que conoció a ese tonto pterodáctilo, nunca se separó de su lado. Por eso, él sabe que ella lo ama. En la sinfónica turbulencia de la atmósfera, entre nubes doradas, un pterodáctilo vuela junto a su pterodáctila. Sus ojos antediluvianos son los espejos del fuego en el corazón de los volcanes. Vuelan juntos, como viajeros elegantes. ¿De qué sirve un pterodáctilo sin su pterodáctila? Toda la Tierra, con sus ardientes temperaturas y con sus inquietantes desplazamientos, les ordena amarse. Y sobre la catedral volcánica del planeta, y sin saberlo, los pterodáctilos están amándose. De pronto su vuelo se interrumpió. La pterodáctila cayó por un túnel transparente en el aire. Cayó sobre la arena como una roca, como un meteorito atraído terriblemente por la Tierra. Estaba en vuelo y el vuelo se detuvo como un amor que dice que no. Un instante de desconcierto y luego la terror de la playa. El pterodáctilo volaba a su lado. Supo el momento preciso en que su pterodáctila cayó, pero no miró hacia abajo. Negó el vacío, la implacable vertical de la caída. Miró hacia aceptar lo demasiado obvio, y no se animó a mirar hacia abajo. Con espanto volvió la cabeza hacia un costado y hacia el otro. La buscó en todas las posibilidades horizontales de vuelo. Nunca miró hacia abajo. Aterrizó en la playa. Caminó, se detuvo sin verla. Intuyó la presencia de una roca nueva sobre la arena. El pterodáctilo cubrió su cara con 40 millones de años. En la boca ígnea de los volcanes resonaron sus alaridos, pero nunca miró hacia el sitio del dolor. Vuela. No lo distraen las piedras azules que saltan de los volcanes. Sigue su rumbo, y su rumbo es buscarla. Sus retinas solo reflejan la imagen de ella. Cree verla en el movimiento de una rama o sobre la cresta salvaje de una ola. No se pregunta por qué se fue, se pregunta hacia dónde. Su cabeza de Cretáceo no puede concebir un abandono, solo un extravío. Es puro volar sin calma, un vivir buscándola para salvarla y salvarse al tiempo que la salva. Sin ella, volar es un acto inútil. Se tropieza con las nubes y confunde el cielo con el mar. Va de un lado hacia el otro, desorientado y torpe. Fatiga tanto el vuelo si vuela solo. No quiere volar, quiere querer. No los unían los proyectos ni la costumbre. Los unía la cabeza en el mismo instante como para decirse, ¿ves? Estamos volando. Con larval inocencia, un pterodáctilo busca a su pterodáctila. Él no sabe nada de la muerte. Solo sabe planear con ella como dos gigantes remeros del espacio. Solo sabe que un pterodáctilo y una pterodáctila son un mismo cuerpo, y ahora a él le falta una parte. Ella murió una noche en que los cielos eran dorados. Aún está sobre la arena su cadáver, fosilizándose, pero él insiste en la búsqueda porque eso no es ella.
no es su pterodáctila. Le falta el vuelo, la mirada y el olor del amor. Ignora las leyes de la naturaleza, cree en el reencuentro. Si necesita su pterodáctila, tiene que ser porque en algún lado ella lo espera. Vuela chocando contra todas las salientes de la noche. Va una y otra vez por los lugares que conocieron juntos. Desde la orilla de aquel lago vieron la primera lluvia de estrellas. En ese cráter la tuvo entre sus alas. Vuela al cielo, de nada. Desde lo alto de la noche, color magenta, se lanza en picada. Solitario y en silencio se desploma en ese fragmento de playa que nunca quiso mirar. Bueno, ahí terminó, así que me gustaría que me digan qué impresión le causó. A mí me conmueve mucho leer este cuento. Buenísimo, Adriano, y la verdad que es como te comentaba al principio, un gran hallazgo del escritor, ¿no? De poder ofrecer un panorama distinto de la literatura argentina, que son casi escritores malditos, ¿no? Como titularían en algún diario, ¿no? Por ser truncos, por no llegar, bueno, a desarrollar toda su carrera, todo su potencial, ¿no? Las promesas, así que es fascinante. Si alguien quiere opinar sobre el cuento, ¿qué les pareció? A mí me Es gustó una la historia de amor conquista. soñada, verdaderamente. Es una historia de amor, morís de amor ahí. Es algo, a mí me encantó también, a mí me encantó, me parece maravilloso el recurso que utilizó de estos animales prehistóricos, como que como que esa historia de amor es prehistórica también, como que no sé si podés encontrar un amor ahora en la actualidad así, de esa forma, ¿no? Parecería que esa también es el desgarro del que escribe, ¿no? De que eso es algo que existió en algún momento y que ahora no. O Me encantó. evolucionado, claro. Es Exacto. melancólico el cuento en realidad. Sí, es muy intenso y muy dramático, muy vívido, porque te das cuenta lo que piensa el autor también, ¿no? Es muy triste para él también, ¿no? Bueno, es un poco, yo cuando me mandaron este cuento hice lo mismo, investigué a ver quién era el autor, y bueno, y leí su vida también, y bueno, es como dice Isaac, ¿no? Es un autor Para mí maldito, tiene ¿no? algo malo, muy malo, que se termina muy rápido porque la verdad que es genial. O sea, yo lo había descubierto ahora con lo que mandaron y para mí fue mejor, supera con creces a Cortázar y a Borges. Acá Yo creo que es distinto, es Hay totalmente polémica, se armó la polémica. Acá Yo creo que es Silvina también distinto, quería los tres comentar son algo. diferentes. Los tres son diferentes. Yo no creo que pueda decir uno es mejor o no. Son tres estilos totalmente distintos. Tres estilos totalmente distintos. Este, si vos lo podés, creo que es más actual, no sé, más contemporáneo. Es de la forma de escribir que se escribe, entre comillas, por ahí ahora, ¿no? La lectura que lográs encontrar de los contemporáneos, pero no deja de ser uno mejor, para mí por lo menos, no es uno mejor que otro. Son tres estilos totalmente distintos. Bueno, eso es lo importante de que redescubrimos autores y que son tres. ¿La Coronel estaba levantando la mano? ¿O Silvina, sí? sí. Sí, nada, quería comentar, la verdad es que de este último cuento el nombre no me atraía ni un poquito. O sea que lo primero que me sorprendió es de qué se trataba la historia, y después me parece que es muy interesante la última parte donde se pone un poco metafísico y habla como de algo más bien álmico, no sé, o sea, que era lo que él amaba de su pterodáctila o una cosa así. Me pareció muy lindo como esa conclusión. No encuentro la historia oculta y la historia aparente. No sé si la historia aparente es la negación que él tenía no me doy cuenta ahí dónde está, pero bueno, sí, muy interesante también. Gracias. También el recurso que utilizó a dinosaurios, también humanizó dinosaurios para contar esta historia, ¿no? De por qué les parece que utilizó este autor a dinosaurios y no utilizó a dos, no sé, a dos perros, por qué fue el recurso de humanizar a dinosaurios, ¿no? Valga la redundancia, en una época jurásica.
qué les parece el motivo, ¿no? No sé si, o Adriano, vos que leíste el cuento, ¿qué fue lo que también, por qué lo trajiste a cuento? Claro, en consonancia con lo que decía Micaela, también preguntarte lo que te potenció, ¿no? Lo que te impactó del cuento, lo que dijiste, bueno, este cuento, claro. Sí. Bueno, me impactó la forma en que está escrito, ¿no? Y el detalle que humaniza a los dinosaurios como un amor más allá de los tiempos, y la forma poética en que está escrito, ¿no? Tiene esta parte, como decía, algo metafísico también, cuando él hablaba de que esa no era, más allá de un cuerpo, que esa que estaba ahí no era su pterodáctila, ¿no? Porque no tenía el vuelo, no tenía el amor. A mí me impactó mucho cuando lo leí. Yo como que me gana la parte emocional, entonces cuando lo leí, se lo pasé a una amiga, me acuerdo, que me dijo que le hizo acordar a sus abuelos, ¿no? Al amor de sus abuelos. Así que algo de eso debe tener, y también a mí me hizo acordar, por ejemplo, al banquete de Platón, cuando en un momento hay uno de los discursos conocidos de ese relato, que es de donde sale el mito de la media naranja, cuando cuenta la historia esta que los humanos se querían rebelar, que antes los humanos eran dobles, digamos, que podía ser un hombre con cuatro brazos, 4 piernas, con 2 sexos, o podían ser mujeres o podían ser hermafroditas, que podía ser un hombre y una mujer. Era como una especie de círculo, los describe, una forma rara. Y como tenían tanta potencia, como que en un momento se querían rebelar contra los dioses, y le van a avisar a Zeus, y cuando le dicen a Zeus, le dice, los mato. Y le dice, no porque nos sirven, porque nos hacen rituales, sacrificios. Entonces dice Zeus, bueno, tiro un rayo y los parto a la mitad. Efectivamente hace eso, los parte a la mitad, entonces sí, ahí les faltaba su mitad, porque entonces van a pasar toda su vida buscando su otra mitad. Entonces de ahí como viene el mito ese de la media naranja, que hay una persona en todo el mundo que sería como el amor de nuestras vidas. Hay un pterodáctilo para cada uno. Así que me hizo acordar a eso también, incluso. Yo creo que lo que charlaba recién Silvina de la historia aparente y la historia oculta, que a veces no se ve tan claro, es cierto eso. Hay cuentos que se ven muy claramente y sirven para los fines didácticos, ¿no? Y después hay otros cuentos que son más rebuscados o más directos, ¿no? Porque por acá también está, no se olviden, la teoría del iceberg, ¿sí? La teoría del iceberg, que también es el bloque del cuento lo que tiene el mensaje, ¿no? Todo el cuento en sí, más allá de la historia aparente y la historia oculta, que también está la teoría del iceberg, pero es como más acotada, ¿no? Por acá la historia aparente sería la de los pterodáctilos que van volando, ¿no? Y la historia oculta sería que pierde a su pareja, ¿no? Y ese sería el conflicto. No se olviden del conflicto, ¿sí? Piensen en la historia aparente y la historia oculta, pero nunca se olviden del conflicto, que el conflicto es el motor del cuento. Sin conflicto no hay cuento. Es como los diálogos que deben ser utilizados para sacar adelante la historia. Y el conflicto es lo mismo. Ustedes piensen, cuanto más efectivo sea el conflicto, cuanto más intenso sea el conflicto, mejor va a ser el cuento, ¿sí? Le va a dar mucha potencia. En este caso, el conflicto, ¿cuál es? Que la pareja se murió, ¿no? Entonces entra el devenir del pterodáctilo, que no la encuentra, y a eso le abre una puerta inmensa al escritor para poder sacar sus sentimientos también, ¿no? Porque tiene un nivel, como decía Adriano, muy poético, ¿no? Y las metáforas que utiliza, ¿no? Muy interesantes, muy brillantes. Algo quería comentar, que se armó como un debate, ¿qué preferimos? Algunos decían, no, yo prefiero a Borges, o al cuento que nos leyó Adriano, al autor y al escritor. Y Gabriel, si está, ¿no? Porque cree que sí, que es mejor, ¿no? Yo ¿Por qué quería le pareció mejor? algo a cuento que leí salió en Clarín, de Tamara Kamensainz, que era una poetisa argentina que falleció, y ella le hicieron una entrevista, y en su momento, y había comentado esto de si te gusta o no un cuento, o una poesía, o algo de literatura. Y lo voy a leer porque me vino ahora a la mente cuando estábamos esta discusión, este debate en realidad, que me parece súper enriquecedor para todos. Y ella llamaba a esto que era una herida. Ella decía, si vamos a usar ahora el controvertido, el me gusta o el no me gusta, que ahora está en todos lados, o en las redes, que tenemos el me gusta y no me gusta,
ella decía, te diría que ese estímulo que me provocan algunos productos del arte es mi termómetro de que si algo me gusta o no. Si no me pasa esa sensación con un libro, con un cuadro, con una obra de teatro o una película, si no me despierta ganas de escribir, es que no me tocó, no me hirió. Cuando solo me estimula escribir lo mío, sino que también me estimula escribir otras cosas. Y a mí me pareció interesante traerlo esto. Si lo quieren leer, salió en Clarín la entrevista, esta se llama Tamara Kamenstein con K y con Z. Me pareció interesante esto de que si nos toca o no un cuento, ¿no? Un cuento, una novela o la literatura que estemos leyendo, hasta una obra de arte que nos toca y que nos hace sentir. Y la emoción, creo, más allá quién sea el autor, porque hay cuentos de Cortázar, que lo hablo de mi parte, no me gustan, no me han llegado, de Cortázar lo mismo, y de otros autores podemos hablar, y sin embargo de algunas cosas sí que te tocan y no hay explicación del por qué nos gusta. Creo que eso es la literatura. Todas son verdades, y en esto podemos seguir, ¿no? Y en relación con lo que decía Micaela, que es muy importante también y que sirve a los fines de poder escribir un cuento, ¿no? Es analizar por qué te gusta el cuento, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta del cuento? ¿Sí? Agarren cualquier cuento o su cuento preferido. Bueno, ¿por qué te gusta este cuento? Y a partir de ahí, intenten emularlo, ¿no? ¿Qué persona usó? ¿Sí? ¿Qué es el elemento que está? ¿Cuál es el conflicto? Si hay historia aparente, si tiene la historia aparente, la historia oculta, la efectividad, los personajes, los diálogos, la ambientación, ¿sí? Sirve de mucho porque tenemos la motivación de estudiar un cuento que nos gusta, ¿no? En este sentido, a mí me gustaría, no sé si lo tienen a mano, ¿no? Pero ¿cuál es su cuento preferido? Si tienen que elegir uno, ya, ¿no? Podríamos hacer una encuesta, ¿no, Mica? Dale, van a participar. Acá Mónica, la doctora Mónica Samaniego quiere comentar algo. Yo, a propósito de lo que estábamos charlando entre todos, me parece que nos impacta de un cuento. A mí me parece que es primero la motivación del narrador que inspira en nosotros de acuerdo al estado de ánimo que tengamos en el momento que leemos el cuento. Es decir, me parece que es muy importante el aspecto subjetivo de cada uno de nosotros, porque a mí me ha pasado de leer cuentos y a lo mejor en determinado momento le daba cierta interpretación y pasaron 4 o 5 años, lo volví a leer y la interpretación era otra. ¿Pero por qué? Porque yo en ese momento estaba a lo mejor de otra manera y por eso lo interpretaba también de otra manera. Por eso digo que la motivación que causa el cuento en una persona, pueden leer el mismo cuento e interpretar totalmente distinto, y eso genera un debate y es enriquecedor, me parece a mí. Por eso acá hablábamos, doctora, con esto de redescubrir cuentos. Quizás hemos leído en otro momento de nuestra vida estos cuentos y bueno, era algo, lo leíamos y no pasaba nada y no nos llegaba. Y esto de redescubrirlos, de seguir en algún otro momento, quizás también por la madurez o por la circunstancia en la que estamos también. Tal cual. Sí, me parece excelente el comentario de la doctora Samaniego, de Mónica, porque agrega algo novedoso, ¿no? Que es que tu cuento puede ser muy bueno, pero si el lector o la lectora no está en el ánimo de que el cuento le guste, no le va a gustar, ¿no? En cambio, como pasa un tiempo, no, y me gusta, ¿no? Lo leí. Pero lo más importante también que rescato es que hay que tener, lo que me hizo acordar Mónica, es tener en cuenta al lector, ¿sí? Tener en cuenta que siempre escribimos para alguien, aunque sea para nosotros mismos, ¿sí? Eso siempre lo decimos. Siempre pensemos en que alguien lo va a leer, ¿sí? Pensemos siempre en eso. Eso le va a dar más fuerza al relato, ¿sí? Exacto. Y también podemos manipular al lector, como me hizo acordar también respecto a lo que decía Mónica. Podemos manipular al lector a ver qué sentimientos, de acuerdo a lo que decía Mónica. Bueno, depende de mi estado de ánimo. Bueno, pero ¿qué pasa si el escritor es tan bueno que te logra cambiar el ánimo? ¿Sí? Y eso es óptimo, pero no es fácil lograrlo.
Claro, bueno, a eso tenemos que entender, ¿no? Esa es la finalidad, porque decimos, bueno, yo estoy contento, sí, bueno, estoy feliz, y pum, y me leo un cuento de terror de Stephen King, ¿no? Y ya te cambió el lado macabro, que es terrible, ¿no? Hay cuentos que son muy terroríficos, así que tiene que ver con eso también. Sí, sí. Sin duda. Volviendo a lo que comentaba Isaac, nos gustaría saber, para conocerlos ya en esta última clase, qué cuento o novela también, ¿por qué no?, les impactó, o recuerdan y lo tienen en presente, o o quizás lo releyeron y que lo volvieron a descubrir. Eso nos gustaría que se animen. Sí, hagan este ejercicio también, de leer su cuento favorito, ¿no? Y piensen por qué les gusta. Y a partir de ahí, con esas herramientas, con esas respuestas que tengan, utilícenlas para crear sus propias historias. Sí, A mí el que más me gustó, perdón, no. A mí el que más me gustó, que fue en el taller del año pasado de Kim, que eso lo anoté acá, El último peldaño de la escalera, quedé enamorada. Sinceramente para mí fue el mejor cuento. Y después otro que también lo destaco, ¿no? La casa tomada de Cortázar, ese también me gustó mucho. Pero el de Kim, espectacular. Me encantó, sí, me acuerdo el mail que me envió y te intercambiamos. Espectacular. Sí. Muy bueno. Ese cuento fue a pedido de una consulta tuya que se me ocurrió para mostrar otra forma de narración, ¿no? Una forma de narración que empieza con una carta, ¿no? Y después le da el valor a la carta, ¿no? Como decía recién Silvina, que ahora le damos la palabra que levantó la mano, el arma de Chekhov, ¿no? Porque esa carta, al principio, al final, es tremenda, ¿no? Y entendemos todo, no lo vamos a arruinar, ¿no? Sí. Sí, Silvina había levantado la mano. Sí, gracias. Me pasó de que decían que cambia el ánimo. Un cuento que leímos para la clase pasada o la anterior de alguien que se quería como divorciar y era súper violento, y la verdad que me generó pocas ganas de leerlo, pero de los que más me gustaron, que era lo que habían preguntado, yo tengo un cuento favorito desde que estaba en 4º año del secundario. No lo volví a leer y nunca me lo olvidé, que se llama La salud de los enfermos, de Cortázar. Sí. Y de lo que vimos acá en el taller, bueno, evidentemente me gusta Cortázar, porque me gustó mucho Casa Tomada, el del jardín que leímos ahora, que no me acuerdo el nombre, y después otro que me encantó fue La señora Bixby, que creo que lo leímos el año pasado. Sí. Que también me pareció fantástico. Bueno, la salud de los enfermos es otro recurso de Cortázar, de que también juguetea con el lector. A él le gustaba, me parece, juguetear con esto con nosotros, por la salud de los enfermos. Es un cuento que también juega de que, vamos a contarlo, ¿no? De que ella es una chica que no sabemos qué pasa, y no sabemos si también es realidad o ficción. No lo quiero spoilear para que lo busquen, porque lo bueno de que lo podemos encontrar los cuentos. Pero a vos, Silvina, ¿por qué te gustó ese cuento? Me gustaría saber. Me gustó porque me sorprendió el final, que tienen toda una historia, es una familia que arma toda una historia y que se terminan creyendo la historia. O sea, en el final no lo quiero contar porque es breve y si por ahí tienen ganas, capaz que lo pueden leer, si no lo leyeron. No sé, la verdad es que me pareció bueno este tema, que era como, bueno, que armaban una historia para no angustiar a una señora mayor, y bueno, y después cómo terminaba, como que se habían todos creído esa historia, y la actuaban, era toda como una gran simulación que se la terminan creyendo. No sé, me pareció, tenía 16 años, o sea, hace un montón de años y nunca me lo olvidé. Y de los que vimos acá también, como que Cortázar
no sé si me gusta todo, pero lo que van viendo siempre me resulta atractivo, interesante, no sé, tiene eso que ustedes mencionaban, que decía Selva hace un ratito, de, bueno, no sé qué es lo no me pasa con Borges, por ejemplo. Borges es como que me cuesta y me quedo en los 3 primeros renglones. Perdón, por ahí suena bruto, Acá, pero acá no, hay no me verdades, identifico. la verdad son varias, acá hay 9 verdades, porque somos 9 Claro. participantes. Recién Que como vos me gusta la poesía mucho. Gabriel escribía por el chat Cuenta. un cuento de Stephen King, ¿no? Que el que más le gustó, El hombre que amaba las flores, ¿no? También. Yo me acuerdo que lo dijimos porque es un cuento que sirve muy bien para graficar lo que es la historia aparente y la historia oculta y el giro dramático, ¿no? Y también le pasamos la palabra a Mónica Samaniego, que estaba levantando la mano, y después No, seguimos con... quedó levantada de antes la mano. Bueno, Bueno, vamos con otra Mónica, Mónica Magia, a ver si también queda algo más, que fue la ganadora del último concurso de cuentos, ¿no? Bueno, gracias. No sé, me quedé, digamos, con autores que rescato del primer taller y que seguí leyendo después porque me gustaron. No conocí a Liliana Hecker y me gusta lo actual de su relato. Me siento como muy cerca cuando habla, muy hablando como con una amiga que te está contando una historia. No sé, lo siento como muy cercano, de muy fácil lectura. Eso, quizás como decía la doctora recién, no es políticamente correcto decir Borges, no sigo la lectura, pero me es muy difícil a veces. Y también tengo que buscar los antecedentes como para estar en tema, para poder entender lo que me quiere decir. Eso también, por ahí me es más fácil leer Cortázar por esa misma razón, y me atrae más por esa misma razón. Y bueno, nada, de este taller me gustó que hayan introducido a Fontana Rosa, que lo amo y que te saca una sonrisa y que te hace que te gusten temas que no te interesan, como es el fútbol. Terminen leyendo muchos cuentos de fútbol sin que sea una temática que me atraiga. Así que bueno, un poquito de eso. Buenísimo, muchas gracias, Mónica. Y también que la doctora Silvia, si quiere agregar algo, porque todavía no la escuchamos, la tenemos un poco relegada, la doctora Sequeira, que quiere participar también en su cuento favorito, qué cuentos le gustó del taller, su experiencia. No me conocen la voz, ¿te escuchás? Ahí está, claro. Ah, está, perfecto. Bueno, yo voy a sintetizar en algo esto que dijeron de escribir en unas palabritas. Bueno, ingresar al taller fue una linda oportunidad para conectar con mi infancia, donde mi juego preferido era la lectura. Un mundo maravilloso que me acercó mi abuelo a los 5 años desde que ya leía de corrido. Con 12 años ya leía Alfonsina Storni, Becker, Baldomero Fernández Moreno. La salud me jugó una mala pasada, afectando mi memoria. Hoy ya adulta vuelvo a conectar con ese mundo maravilloso, redescubriendo nuevamente la pasión de leer. Y bueno, y de lo que vimos, la verdad que me quedo impactada con escucharlos, porque veo que son unos apasionados. No quería opinar porque me siento chiquitita, la verdad que saben muchísimo, y espero poder ponerme a la altura empezando a leer. Bueno, me pasa como a mis colegas y compañeras que respeto Borges, pero es como que lo siento como muy rígido, como tiene una estructura que por ahí hay que entenderla, o lo amás o lo dejás. Cortázar me parece que es como como que nos acaricia, nos va envolviendo en lo que leemos. Bueno, y después ir descubriendo de a poquito otros, que hay muchísimos. Soy de leer esos cuentos cortitos, chiquitos, que aparecen por ahí, que uno casualmente los va leyendo, para introducirme en la temática nueva, que hay mucha gente nueva que a partir de experiencias nos va acercando nuevas formas. Encantada de participar. Bueno, muchas gracias, Silvia. La verdad, parecía armado esto, ¿no? Porque le di la palabra y justo
te hice un texto hermoso, muy lindo. No, sí, pero yo creo que estaba como todo armado, ¿no? Pero no, nada, no, Mica. Me encantaba escribir, entonces escribo en cositas cortitas, chiquitas, pero es como que por ahí la timidez me hace que al expresarme, por ahí me cueste, pero prefiero escribir y guionarme, digamos. Acá Silvina nos está preguntando cuando vence el plazo para participar en el concurso del colegio. Sí, Bueno, oficialmente sería el 1 de agosto, pero si ustedes no lo tienen visto, pueden presentarlo el 1 de septiembre, por ejemplo. Si es una fecha, ¿les parece? Eso le iba a preguntar cómo iban con los cuentos, cómo iban con la escritura, si estaban terminándolos o tenían que darles algunos detalles. ¿Cómo van? ¿Les parece bien esa fecha? El 1 de septiembre. sí, vamos Yo ya a... lo tengo hecho, pero bueno, lo leo y lo corrijo, lo leo y lo corrijo. Así que si me das hasta el 1 de septiembre, puede llegar a cambiar totalmente. Bueno, Pero bueno, otro todo es cuento. válido, sí. Es otro cuento. Va a Es que salir es otro así. cuento. Cuando te pones a escribir, es un poco lo que en algún momento decían. Te pones a escribir, que no sabía cómo escribir, no sé, que Silvina creo que dijo. Y vos vas escribiendo y después te aparece otra historia. Empezás por ahí con una historia y después te aparece otra, ¿no? Pero bueno, al 1 de septiembre, bueno, veremos entonces. Sí. A ver Sí, si les viene un poco para que puedan madurar bien la historia, no se sientan, viste, apurados y que valoren el cuento, ¿no? Claro. Por una fecha, ¿no? Acá Gabriel me decía, si puede, como Gabriel lo envió, sí, podés volver a enviarlo, Gabriel. Avísame, nos avisás por mail y listo, no hay ningún problema. Lo podés volver a enviar cuando... Como el anulado y que viene, que sería el nuevo. Este sí es importante. Yo me quedé con algo que dijo Silvia, que me gustaría comentar, que me gustó muchísimo lo que escribiste, que nosotros pedimos un relato, que nos cuenten, me gustó mucho esa mini historia, y acá todos sabemos y no sabemos nada, ninguno de los 9, hicimos todos, entre todos, el taller, que es un aprendizaje para todos, y quería aprovechar esto para agradecerles a cada uno de ustedes que son estos fueguitos, que encendieron este taller literario y que tuvimos la posibilidad de hacer el segundo taller. Quería agradecer a Isaac también, un compañero re talentoso que nos vamos conociendo y que a medida que va pasando el tiempo más y dale, leemos esto, sí, dale, le vamos dando y tenemos libertad. También agradecer a Adriano, que lo encontramos también este año, lo descubrimos y que está con nosotros. También agradecer al colegio desde ya que nos da la oportunidad de este espacio y que los hinchamos para que nos den la publicidad y demás. Y también quería agradecer a mi novio Ignacio, que él sabe antes de las clases que vamos a dar antes que ustedes, porque lo jodo siempre para darle las charlas, a ver qué te parece, lo hablo con él, porque a medida que vamos preparando las charlas y los temas. Y quería agradecerles, queríamos agradecerle con Isaac, queríamos dedicarle un cuentito de Eduardo Galeano, para que se lo lleven a cada uno de ustedes, y se lo queremos regalar. Si te parece, Isaac, lo leemos y después seguimos con la charla. Más que nada por la hora, porque si alguno se quiere ir, no quiero que se vayan sin este regalo que le preparamos para ustedes, para cada uno, para Silvina, para Gabriel, para Selva, para Mónica Mangia, para Adriano, para Mónica Samaniego, para Silvia y para Isaac. Un mar de fueguitos. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. Y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca
se enciende. Eduardo Galeano es un mini relato de su libro, El libro de los abrazos. Y con esto les damos las gracias porque cada uno de estos 9 fueguitos y de los fueguitos que participaron también en las otras charlas con los invitados que tuvimos, dejaron encendido este taller literario este año, y quizás habrá otro taller literario para el año que viene. No sé, Isaac, ¿qué decís? Seguramente, sí. Bueno, si alguien quiere acotar algo más, agregar alguna cuestión de la que estábamos charlando, si se quedan con ganas de decir algo. Acá Adriano no nos comentó su cuento. Alguno que tenga ahí que... Ah, tenés razón, nos quedó Adriano. Yo pensé que iba a zafar de eso, porque la verdad elegir un cuento, mi favorito, muy difícil, muy difícil. No, la verdad no, creo que no podría, pero capaz que alguno de Cortázar se me ocurre, porque una de las primeras novelas así grandes creo que leí fue Rayuela, que me impactó mucho también, me llevó a otros mundos, ¿no? A conocer todo eso que contaba Cortázar, que me encantó. Así que Cortázar es uno de mis favoritos, sin dudas. Así que este taller, la verdad, me encantó. Que un ambiente como los abogados, ¿no? Tener este espacio me parece muy importante. Creo que es fundamental la literatura. Y más para los abogados, ¿no? Estar en contacto con eso, poder sensibilizarse, aprender a escribir, me parece muy importante. Así que ojalá que se haga un nuevo taller, ojalá que sea presencial, ¿no? Porque también eso de poder compartir y estar juntos es distinto, más allá que lo virtual en este momento fue una especie de salvaguarda. Está buenísimo, pero ojalá que podamos vernos, ¿no? Vernos e intercambiar algo muy, muy bueno. Así que ojalá que se pueda repetir y espero que me llamen para participar y que sea presencial y nos podamos ver y seguir aprendiendo y fomentando, ¿no? Y seguir encendiéndonos. Así que les agradezco a Isaac, a Micaela y a... Gracias, Adriano. Sí. Muchas gracias, Adriano. La verdad que también estamos muy agradecidos por tu participación y por las ganas que le pusiste a este taller, así que te lo agradecemos mucho. ¿Sí, Mica? ¿Estamos? Sí, que esto también de la presencialidad, y bueno, fueron 2 años que estamos con esto del Zoom, en algún momento se podrá hacer, ¿por qué no? Ahora te falta decir tu cuento favorito, Mica. Bueno, mi cuento, soy partidaria porque tenemos un montón, yo tengo muchísimos. Yo empecé la lectura con María Elena Walsh cuando era chica, que me encanta su forma de escribir, Dylan Kifke, que es una novela que es de absurda, pero también esconde algo aparente, ¿no? Cuando uno de grande va observando, y me gusta muchísimo. Y de Cortázar tengo que admitir que me gusta La Autopista del Sur, como cuento, porque Autopista del Sur yo lo interpreto que es la vida misma, ¿no? Va transcurriendo en esa autopista la vida, de nacimientos, de todo lo que sucede. Así que eso creo que es un cuento que a mí me gustó mucho, y tengo un montón, pero para decir creo que es este. Después me voy a acordar, esto pasa siempre, nos preguntan y nos quedamos, y después, bueno, termina la clase y nos acordamos. Así que lo que ustedes se acuerden, lo que quieran compartir, nos pueden seguir escribiendo, porque esto se termina. Falta Selva también, ¿no? Selva, ¿vos dijiste tu cuento favorito? ¿No? Mirá, de los cuentos, yo me anoté acá los cuentos que vimos en este curso. Me gustó. No, en general, sí, no hace falta que sea de lo que... El tuyo no, que... La verdad que me pasa como dice Micaela, por ahí en este momento no me acuerdo de uno específicamente, pero te puedo decir de algo que fue lo que me impactó a mí cuando yo era chica, y que fue lo que me impulsó a la lectura, que fue Ray Bradbury. Cuando tenía 11 años, que la profesora, la maestra de literatura en ese momento, nos dio un cuento de Bradbury del hombre ilustrado. Bueno, me dio vuelta la cabeza total, y fue lo que me impulsó
a esta, si bien en mi casa ya me leían y todo, etcétera, mi mamá me leía cuando yo era chica, cuando yo no sabía leer todavía, las 1001 noches. Y bueno, eso te abre también de la fantasía y qué sé yo. Pero ese cuento me flasheó, y bueno, y fue lo que me impulsó a leer y a leer y a leer. Y leí cuando yo era adolescente, leí mucho a Cortázar, Rayuela, todo. Bueno, Rayuela también, o sea, Cortázar también te abre la cabeza, te entras en un mundo y, bueno, por decir es ese, para decir algo que me acordé en este momento. Si no, yo había pensado los que habíamos leído Y de en los el que taller, ¿no? leímos, ¿cuál Y de los que leímos, mira, me gustó El almohadón de plumas, La única vez, de Liliana Hecker, La lotería, de Shirley Jackson, El caso de Lady Sannox, La barrera, por supuesto, Fontana Rosa, bueno, ¿no? Sí. Y bueno, y La continuidad de los partos, este también. Me elegí unos así que fueron los que más me gustaron, ¿no? Quiroga también me gusta mucho, ¿eh? Sí. Quiroga también me gusta mucho. El otro día leí La muerte, de Quiroga. Bueno, es muy oscuro también, tiene mucho, Sí. pero me pareció, es como decía, creo que Mónica, depende de los estados de ánimo que vos tenés también cuando lees algo y cómo te impacta, ¿no? Pero bueno, ahora con este taller me reencontré otra vez con la lectura, que hacía mucho que la tenía. O sea, leía en las vacaciones, pero ahora no. Y me leí un montón de libros que recomendaron acá, ¿eh? Ya me leí un montón de libros que recomendaron acá. Y bueno, y eso me entusiasmó mucho, y me entusiasmó el tema de la escritura también, que bueno, es una gran terapia, totalmente. Y te enriquece muchísimo, y bueno, y te abre, Amén. te hace bien al espíritu, que es lo que es esto. En definitiva es esto, es el espíritu, lo que vos estás fomentando, lo que vos estás, y te enriquece, y no, estoy muy contenta, espero que hagan otro taller, por favor, ya. Acá también ¿Presencial o no presencial? Me encantaría presencial. vamos a ponerlo para que lo vean las autoridades competentes, para que nos den el... Bueno, te voy a mandar, entonces te voy a mandar aparte de lo que escribí, porque vos habías pedido un relato ahí de unas letras, habías dicho de qué es lo que nos había parecido el taller y qué sé yo, y por Sí. supuesto, digo lo que te estoy resumiendo ahora, lo había escrito. Sí, eso nos llena el alma de que volvieron a leer y la literatura y que les gustó, porque creo que eso también... Y autores nuevos también, ¿viste? Y autores nuevos también, claro. Muchas cosas que dijo tu hermano, también leí, sí. Sí, a él también le Leí vamos a... Sí. a Fernández Díaz, que me encantó. A Fernández Díaz, bueno, y como decías vos, creo que te lo comenté la otra vez también, cuando hablas de las películas, del secreto de sus ojos, yo leí lo de Sacheri, bueno, y me encantó también leer el libro y ver la película, son dos cosas totalmente distintas. Sí, Bueno, eso me gustó. tenemos una actividad que podríamos anotarlo, Isaac, para el próximo taller de esto, de leer los libros con las películas y compararlas, porque hay un montón de ejemplos. Así que lo dejo... Y además me encantó del taller el tema de las películas, el análisis de las películas, bueno, eso también me encantó, me pareció totalmente novedoso para mí, ¿no? Pero me encantó, me encantó. Muchas gracias por tus palabras. Y sí, nos alegra a todos que les haya gustado y también que hayan podido aprender cosas nuevas, ¿no? Y sí, con respecto a las películas, te dan una idea más clara a veces que el texto mismo, ¿no? Porque te ofrece otra perspectiva, otro enfoque, y te enseña cómo, por ejemplo, una película son 2 horas, ¿no? 1 hora y media. En cambio, un libro, una novela, no sé si la podés leer en 2 horas, no la podés leer. De semanas, días, y depende de tu tiempo, ¿no? En cambio, la película ya, en un corto rato, te enseña muchísimo. Y la película siempre está muy relacionada con los libros a base de los guiones, ¿no? Los guiones que hacen para las películas. Así que, como digo, con cierto sentido, por ejemplo, ¿no? Son la historia oculta, donde funciona de una manera muy sorpresiva, ¿no? Muy sorpresiva. Así que, para cerrar, podríamos, Mica, si querés decir algunas palabras, sí. Podríamos abrir todos nuestros micrófonos y aplaudirnos, ¿no? Y felicitarnos. Les cuento que a vos te impactaron, Isaac, antes de retirarnos. Mi cuento favorito, tengo muchos, pero el que más me gusta es La muchacha de los ojos hambrientos, de Fritz Leiber.
que es un escritor estadounidense de la década de los 50. De lo que charlamos siempre en la segunda clase, de Weird Tales, ¿no? El Weird Tales, que es un género de los 50, 40, de Estados Unidos, que tiene una definición, ¿no? Es una mezcla de terror, suspenso, fantástico, y me gustó mucho ese cuento, me impactó mucho por el mensaje social que da, ¿no? Por la crítica social que tiene. Esto es muy importante, porque hay muchos escritores que son exitosos hoy por la crítica, por la capacidad que tienen para hacer una crítica social. ¿Sí? Que no, eso también tenemos que agregar a nuestros cuentos, sí lo sentimos. Siempre no vamos a escribir a lo que nos sintamos, ¿no? Pero la crítica social es muy importante y ese cuento me gustó mucho porque es una crítica a los medios de producción, ¿no? Y a la sociedad que el escritor observaba en esa época. Eso es otra cosa muy importante. Escribir también, el escritor o la escritora tiene que escribir de acuerdo, tiene que analizar también la sociedad en la que vive, ¿no? Eso también nos va a permitir potenciar las historias. Y como decía, la crítica social. Y después en novela, Drácula, de Bram Stoker. Drácula es mi libro preferido, mi novela preferida. Un clásico. Un clásico, sí, sí. No sé si alguien lo leyó, o si le gusta. Sí, yo lo leí, increíble, la verdad. Más allá del género, es una obra clásica que es impactante, aparte. Impacta. Por supuesto. Bueno, ya lo hemos retenido casi 2 horas, ¿no? A los colegas para no quitarle más tiempo. ¿Les parece si nos despedimos con un aplauso? ¿Eh? Sí. Para ustedes, el aplauso. Bueno. Gracias. Nos vemos. Muchas Gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego.